Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeños salgan al culto infantil, rogando al Señor que reciban grande bendición cada uno de nuestros pequeñitos y que salgan caminando sin correr. Nosotros vamos a continuar también con la adoración a nuestro Dios y les voy a pedir, hermanos, que busquen en la palabra de nuestro Señor el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, por favor, allá en el capítulo 20. Juan capítulo 20, y daré lectura a los versículos 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. Y si ya tienen esta porción, yo la haré en voz alta, ustedes en silencio en su lugar. Dice la Escritura Sagrada así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias por este momento tan especial, en el cual, después de que tu iglesia te hemos adorado con todo el corazón, queremos ahora recibir tu palabra en nuestro corazón. Habla, Señor, claramente, y permite que este tu siervo, Señor, sea solamente ese instrumento humano que tú uses para que en este día y a esta hora tu iglesia, este grupo de tus hijos, salgamos grandemente edificados. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, hermanos, es interesante que en un día tan importante, que conmemora y recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, toda la iglesia ya no esté presente. Ya no esté presente. Pero bueno, agradezco por los aquí presentes, por su compromiso con el Señor. El Señor les bendiga. Y una vez habiendo leído esta porción de la Escritura, meditaremos en un sermón titulado El Cristo resucitado estableció una iglesia viva. El Cristo resucitado estableció una iglesia viva. En una ocasión especial, Cristo puso a prueba a sus discípulos preguntándoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo reconoció que la respuesta de Pedro era por revelación divina, pues éste dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también Jesús declaró que la afirmación de Pedro es la roca fundamental para edificar la iglesia de Cristo. Pues el Señor expresó estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Esta declaración de Cristo es la que Él confirma con su resurrección, la cual estableció en aquella noche del mismo día glorioso en que Él resucitó. Por eso voy a decir varias cosas. En primer lugar, una iglesia viva nunca debe cerrar sus puertas. Vean lo que dice el versículo 19 en su primera parte, pues dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Hasta allí, hasta allí. Tenemos una situación muy similar, aunque eso fue más de 2000 años, era el primero de la semana, como el día de hoy, era ya por la noche, como ya está anocheciendo, y era el día que Cristo resucitó. Eso fue hace más de 2000 años, pero hoy lo recordamos, en una fecha como hoy. Así que realmente son cosas muy similares las que estaban sucediendo. Gracias a Dios, no tenemos las puertas de nuestro templo cerradas. Porque aunque nuestra puerta no la tenemos porque la estamos arreglando, allá tenemos una puerta anexa que ha permanecido abierta todo el día, especialmente a la hora de los cultos, para que todo aquel que quiera entrar a este lugar a escuchar la palabra del Señor, sea de esta iglesia, de otra iglesia o no pertenezca a esta iglesia, puede entrar libremente a este lugar para escuchar el mensaje de salvación. De manera que estamos diciendo que una iglesia viva nunca debe cerrar sus puertas. Nunca. Desgraciadamente, en aquella ocasión, los discípulos, en ese mismo día en que Cristo había resucitado, ya por la noche, estaban reunidos, pero a puerta cerrada. A puerta cerrada. Eso va contra la palabra de Dios. Eso va contra el pensamiento y el propósito de Dios. Pues la iglesia de Cristo debe tener siempre sus puertas abiertas. ¿Para qué? En primer lugar, para que entre todo el que quiera. En segundo lugar, para dar testimonio a todo el que pase. Y también para obedecer al Señor. Porque la iglesia de Cristo siempre debe tener sus puertas abiertas. Y nosotros, el pueblo del Señor, tenemos el derecho y la libertad, pero también la obligación moral con Cristo de venir a este lugar y entrar por esas puertas, como lo dice el Salmo 100, versículo 4, que les invito a buscar. Vea qué importante lo que nos dice este Salmo número 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Por esa razón, hermanos, las puertas de esta iglesia siempre deben estar abiertas, obviamente en horarios de culto. Cuando nos congregamos, cuando ya nos retiramos y el templo se queda solo, no podemos tener las puertas abiertas, porque créanme que no encontraríamos nada ya cuando regresáramos. Pero mientras esté la iglesia reunida para adorar al Señor, mientras estemos congregados en este lugar, las puertas de este templo tienen acceso libre a toda persona. Y, obviamente, Cristo, el Cristo resucitado, establece una iglesia viva, la cual nunca debe cerrar sus puertas. Pero también una iglesia viva nunca debe sentir miedo de nada. Vean lo que sigue diciendo nuestro versículo, dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y dice, por miedo de los judíos. ¿Por qué razón cerraríamos nuestras puertas del templo? ¿Qué nos daría miedo para cerrarlas? ¿Que empezara la persecución? Tal vez eso sería lo que nos movería a cerrar las puertas. Pero si en aquel momento que Cristo había sido muerto y que había persecución contra los discípulos, por eso estaban escondidos, el Señor les reprocha eso. Porque cuando Él llega, entra, aún estando las puertas cerradas, Él entra y obviamente el Señor reprocha ese miedo. Nosotros, hermanos, como cristianos, una vez que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, ya no le tememos a nada. A lo más que le teme el hombre es a la muerte, el hombre sin Cristo. Pero si nosotros ya le entregamos nuestra vida, sabemos que no tenemos nada que temer. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo unas bellísimas palabras. Busque segunda carta a Timoteo para que vea. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le parece?
Este es el espíritu que nos ha dado Dios, el espíritu de Dios, que obviamente no es el de cobardía, sino el de poder. Por eso Pablo, hablando del Espíritu Santo, dice: todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Ese poder de Dios manifestado en Cristo y demostrado en el Espíritu Santo. Es un espíritu de amor, hermanos, porque el Señor dijo que Dios es amor, y nosotros creemos en ese Dios de amor. Debe haber amor para nosotros entre hermanos y para toda persona, porque es creada a imagen de Dios, ¿verdad? Y de dominio propio. El dominio propio es esa capacidad, hermanos, para mantenernos serenos, ecuánimes, conscientes en medio de cualquier situación. No perder la calma, no perder la razón, no perder la esperanza. Y aunque llegara la persecución, hermanos, si así Dios lo permite, pues, y llegaran en este momento a llevarnos presos o a hacernos algún mal, si Dios lo permite, como con el primer mártir que fue Esteban, ¿qué vamos a hacer? ¿A poco vamos a decir a Dios que no? Pues que se echa la voluntad del Señor. Qué bonito es hablar de Esteban, ¿verdad? Y qué bonito es predicar de él, y qué bonito es ponerlo de ejemplo. Pero ¿será bonito imitar su ejemplo si llegara el caso? Pues si somos de Cristo, será bonito, hermanos. Será bonito para aquellos a quienes Cristo nos permite estar en ese momento tan importante como a Esteban. Dios dará la capacidad para ello, Dios no nos dejará y Dios nos fortalecerá si llegara el momento y fuere ese el caso. Por esa razón, estamos diciendo que una iglesia viva nunca debe cerrar sus puertas y nunca debe sentir miedo de nada. Pero hay algo más que vamos a decir de una iglesia viva, y es que nunca debe prescindir de la paz divina. Por eso dice el versículo 19 ahí de Juan 20, dice el versículo 19 en su última parte, dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros. Si algo les faltaba a los discípulos en ese momento era paz. Estaban intranquilos, estaban inseguros, estaban temerosos, estaban amedrentados, estaban comiéndose las uñas y estaban allí acobardados. No había paz. Cuando tenemos la paz de Dios, hermanos, la podemos tener aún en medio de situaciones adversas, aún en medio de la violencia o del ataque o del rechazo de la gente. Eso lo vimos en Cristo. Cómo estaba siendo condenado, estaba siendo insultado, y dice la palabra del Señor que Cristo no respondía nada. Y tanto que Pilato se maravillaba. Y también lo vemos en Pablo, como una vez preso allá en Filipos, junto con su compañero, cantaban y oraban a Dios, llenos de paz, llenos de tranquilidad. No se pusieron a reprocharle a Cristo: ¿por qué me haces esto, Señor? Si te ando sirviendo, ¿por qué me mandas esto? Pues ¿qué no me quieres? ¿Qué no quieres que te sirva? Al contrario, se pusieron a servir con más gozo. Y recuerdan lo que pasó, como aquel temblor sacudió los cimientos de la cárcel y las cadenas se soltaron de ellos y pudieron hablar a aquel carcelero, que luego toda su familia creyó y gracias a Dios se cree, ahí estuvieron los principios de aquella iglesia en Filipos, por aquel carcelero, por aquel hombre que gracias a la paz que había en Pablo en aquel momento pudo ser de grande bendición. Por eso una iglesia viva nunca debe prescindir de la paz divina. Pero para tener paz, hermanos, se debe notar entre nosotros que haya paz, que no haya pleitos, que no haya resentimientos, que no haya molestias, ni celos, ni envidias, ni ataques, ni críticas, ni chismes, porque eso no es paz de Dios, eso es guerra del diablo. Mientras que el Señor trae paz a nuestro corazón, todos estamos en paz unos con otros, ¿verdad? Por esa razón, vean lo que dice
el Evangelio según Juan. Estamos aquí en Juan, busque Juan 14, para que vea lo que tenemos ahí en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Realmente, hermanos, el Señor nos ha dado esa paz, pero realmente está en nuestro corazón. Realmente está en su corazón la paz del Señor. Amén. Qué bueno que la hermana dice amén. Amén es así sea. Pero si así sea, hermanos, o si así es, se debe ver, se debe notar. Es una característica la paz del cristiano. Una paz que dice el Señor que es la que Él nos ha dado, la que Él nos ha dejado. Y dice que no es como la paz del mundo. ¿Cuál es esa paz del mundo? ¿La que se compra con dinero? ¿La que cuesta porque hay que pagar para estar en paz? Todos los que tienen dinero llenan su casa de barrotes, de alarmas, de candados, de guaruras, y solo así tienen una paz relativa mientras tienen dinero para pagar. Y esa no es la paz que nosotros tenemos, porque nadie de nosotros podemos pagar, a veces ni la renta vamos a pagar un guarura que nos esté cuidando. Tenemos uno que es gratis y del Señor, su Espíritu Santo. Él nos protege, es nuestro guardaespaldas. Él va a nuestro lado y nos protege de todo mal y no nos cuesta, porque el Señor nos lo ha dado, es su paz. Yo no la doy como el mundo la da, y por eso dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar es confundir, es preocupar, es angustiarse, ¿verdad? Y dice, ni tenga miedo. Por esa razón, hermanos, una iglesia viva nunca debe prescindir de la paz divina. Pero también vamos a decir que una iglesia viva nunca debe dudar de su Señor. Volvemos a Juan 20, vea lo que dice el versículo 20, Juan 20, 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hasta que lo vieron, se regocijaron. Las mujeres les habían dicho, hemos visto a Cristo, y no les creyeron. Están locas, no es cierto. Tan mal estas. Y Cristo tiene que aparecerse y mostrarles las manos, mostrarles los pies, mostrarles el costado, y entonces dice que se regocijaron viendo al Señor. ¿Acaso, hermanos, acaso vamos a tener que esperar a que el Señor como a niños nos muestre todo así para creer? ¿Acaso vamos a tener que ser como Pedro, que dudó del Señor? Si lo vemos en Mateo 14, vean lo que dice Mateo 14, allá en los versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya hemos visto lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y lo que ha hecho en la vida de tantos hermanos, ¿acaso vamos a dudar? ¿Acaso vamos a despegar nuestra mirada de Él? Bueno, hermanos, es una decisión que cada quien tomamos. Pero va a haber problemas, hermanos, en la vida. Va a haber aflicciones. Como Pedro los vio en medio de aquella tormenta y los rayos, cuando Pedro despegó su fe, su mirada de Cristo, entonces empezó a darse cuenta de la gravedad de los problemas, del peligro de que se estaba hundiendo, del mar embravecido, de aquel viento impetuoso y de aquellos relámpagos y truenos que estrujaban el corazón. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Si no quiere hundirse en el mar y en la tormenta de problemas y de aflicciones, no mire los problemas, mire a Cristo.
Yo recuerdo a un pastor que ya está con el Señor llamado Ricardo Lemus. Él, bueno, tiene una gran familia que aún todos sus hijos viven, ya su esposa también está con el Señor, la hermana Natalia Tobar. Este hermano Ricardo Lemus era un gran predicador y fue pastor muchos años, pero era un gran evangelista con mucha poder en la palabra del Señor, y donde quiera que ablandaba no se le escapaba a nadie, a todos les hablaba de Cristo, pero tenía el don del evangelismo porque se le daba y aunque la gente no quisiera escucharlo, terminaba haciéndolo. Y este hombre tuvo muchos hijos, pues no sé cuántos conozcan a la familia Lemus Tobar, ¿verdad? Son muchos hijos y más las hijas. Y cuando él vivía con su esposa y los muchachos estaban todavía muy jóvenes y estaban estudiando y estaban en la prepa y en la secundaria y las muchachas estaban en la escuela de enfermería y todo eso, pues el hermano estaba sin pastorado, pero pues a veces lo invitaban a predicar, a veces no, y a veces tenía y a veces no tenía, y a veces había en la mañana que se levantaban los muchachos, y como eran muchos, oye papá, ¿y qué vamos a comer? Ese no es mi problema, ese es problema de Dios. Así les decía. Y el hermano tranquilo, confiando en que Dios iba a proveer, y nunca, dice el hermano Ricardo Lemus, hijo, jamás, dice, jamás nos quedamos sin comer, porque siempre una vecina, un hermano, qué sé yo, llegaba y aquí hay algo para que coman, y a veces hasta en la puerta salíamos y nos dejaban algo sin tocar, ahí estaba la comida. Y dice, jamás, y vaya que éramos un montón, y dice, y todos dragones, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Y todos comían. Gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente no debemos dudar del Señor, de su poder, de su provisión, de su amor, de su misericordia. ¿Qué vamos a hacer ante el problema? Pues dejárselo al Señor. Como les he dicho que mi papá siempre me dijo, sobre todo cuando yo hace años atrás que estaba con ellos y yo soy muy nervioso y muy preocupón: Fernando, si tu problema tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Y si no lo tiene, pues también, ¿por qué? ¿Verdad? Si tiene, bueno, manos a la obra y a solucionarlo. Si no lo tiene, pues déjaselo al Señor. Entonces, de ninguna manera hay que preocuparse y dudar del Señor, porque la preocupación, hermanos, es una muestra de falta de fe. Cuando la gente se preocupa y se preocupa de más, está dudando del Señor. Por eso el Señor dijo: no os preocupéis por el día de mañana, ni qué comeremos, ni qué beberemos, ni qué vestiremos. Está diciendo el Señor que no dudáramos de Él, que Él va a proveer. Pero entonces una iglesia viva nunca debe dudar del poder de nuestro Señor. Y si el Señor nos está bendiciendo, hermanos, cada día, ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué? De ninguna manera. Pues el Señor ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué más diremos de una iglesia viva? Bueno, una iglesia viva nunca debe abandonar el propósito de su existencia. Volvamos ahí a Mateo 20, vean lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El propósito de que la iglesia exista, hermanos, es predicar a otros de Cristo. Por eso es que nunca vamos a cerrar nuestras puertas, porque entonces ¿cómo va a entrar la gente? ¿Cómo va a venir? ¿O cómo vamos a salir si estamos aquí amedrentados, cerrados a piedra y lodo? El propósito de que la iglesia exista, o su motivo de existencia, es hablar de Cristo a otros. Y dice Cristo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo ya vino a cumplir su parte. Él ya vino, enviado por el Padre, a predicar el mensaje de salvación, a morir por nosotros y a resucitar para vencer al diablo, al pecado y a la muerte. Él hizo la parte. Ahora hacemos la nuestra, pero no solos, porque dice: así yo os envío. Y cuando Él nos envía, Él nos capacita, Él nos llena con su presencia, y entonces nosotros podemos salir a llevar un mensaje del Cristo resucitado, del Cristo victorioso, el cual no debemos callar, hermanos.
Porque decía Pedro y Juan, porque no podemos de dejar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué nosotros lo hemos dejado de decir? ¿Por qué nosotros sí lo hemos dejado de decir? ¿Por qué ya no nos gusta ir a evangelizar? ¿Por qué ya no nos entusiasma que alguien nos invite a ir a predicar el evangelio? ¿Por qué ya no? ¿Por qué siempre tenemos algo que hacer? ¿Por qué siempre hay algo más importante que Cristo? Ya sea la familia, el trabajo, el compromiso social, un descanso, me siento así, me siento asá, no puedo, tengo, voy allá, acá. ¿Por qué ya no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el pueblo del Señor? Tenemos la verdad y no la estamos compartiendo, hermanos. Eso es egoísmo, eso es desidia, eso es negligencia, eso es irresponsabilidad delante de Dios. Yo les decía un día aquí entre semana en un culto que es como estar en el barco a medio del mar y con un montón de salvavidas y no tirárselo a los que se están ahogando y viendo a los que se ahogan acá desde arriba, nádale más, y los salvavidas acá y no se los tiramos. Así estamos, hermanos, teniendo la palabra del Señor, que es viva y eficaz, no se las aventamos, no se las hablamos, no se las facilitamos. Y estamos viendo a la gente que se ahoga y se hunde en el mar y nosotros llenos de salvavidas arriba en el barco, tranquilos, cómodos. Hasta yo decía, ponemos los salvavidas de cama y nos acostamos ahí conchudamente, así tranquilos. Se están perdiendo las almas, hermanos. Y el Señor nos las va a demandar de nuestra mano. ¿Y qué estamos haciendo? Por eso el Señor les dice claramente, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vea lo que dice, por favor. Vea lo que dice. Vamos a ver Isaías 52, por favor. Déjeme ver. Isaías 52. ¿Sí? Déjeme ver aquí, déjeme más. Sí, Isaías 52, 7. Vea. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, Dios reina. Aquí está ese mensaje de paz. Ese mensaje de paz que debemos predicar a los que se están perdiendo, porque ese es el propósito de que la iglesia exista, y usted y yo somos parte de la iglesia. No, que el pastor vaya, por eso le pagamos mucho dinero, que lo desquite, que vaya. Los diáconos también, que no estén de flojos, que hagan algo. Pero la obligación no recayó sobre el pastor y los diáconos nada más, recayó sobre toda la iglesia. Sobre todo aquel que ya recibió la salvación, el beneficio del Señor, para que ahora él se vuelva un pescador de hombres. Como le dijo el Señor a Pedro, te haré un pescador de hombres. Sí, hermanos, hermosísimas palabras. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Por eso el Señor Jesús, cuando les dice esto, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos para llevar un mensaje pacificador, un mensaje de salvación que hace la paz entre Dios y el hombre. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? El Salvador. Entonces, hermanos, ese es el propósito de la existencia de la iglesia, el cual no debemos abandonar. Y finalmente, una iglesia viva nunca debe actuar sin la dirección del Espíritu Santo. Volvamos a Juan 20, vean lo que dicen los versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La Iglesia Católica alega que esta orden fue dada a Pedro. Bueno, a Pedro fue una vez que declaró aquella base de la roca sólida de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, a él le dijo
que sobre esa roca, o sea, sobre esa declaración que Pedro había hecho, iba a fundar su iglesia. Pero vean que aquí no se la da ya a Pedro, nada más se la da a todos. Y además a Pedro le dio no las llaves del cielo, sino del reino. ¿Cuáles esas llaves? De la predicación, porque dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a esto y a esto y a esto. Las llaves del reino, hermanos, es el mensaje de salvación. No le dio las llaves del cielo, el cielo no tiene llaves. Le dio las llaves de la salvación por medio de la predicación. Esas llaves que abren un corazón, esas llaves que responden al llamado del Señor que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que una iglesia viva nunca debe actuar sin la dirección del Espíritu Santo. Si queremos que el Señor bendiga nuestros esfuerzos, no solo de evangelizar, sino del trabajo que estamos haciendo en esta iglesia, del crecimiento espiritual primeramente y numérico de esta congregación, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y nada debemos hacer ni por vanagloria ni por contienda, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, un día el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Está preparado? Yo le decía esta mañana de este hermano que murió allá en el templo de la primera iglesia, Rubén Calatayud de Alba. Qué bonito testimonio. Se fue sirviendo al Señor. Se fue sirviendo al Señor. Y en el templo, hermanos, en el templo. Él ya rindió cuentas al Señor. Y a menos de un año de ser miembro de aquella iglesia, su característica fue el trabajo y el servicio al Señor. ¿Cuál es nuestra característica? ¿Cuál es la de cada quien? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo? Si cada uno somos dirigidos de veras por el Espíritu Santo y se lo permitimos, toda la iglesia actuará poderosamente, hermanos. Pero no lo hemos podido ver porque a veces, o muy frecuentemente, no le permitimos al Espíritu Santo que nos dirija y nos dirigimos por nuestra cuenta. Juan 16, 13, lo leíamos también esta mañana. Juan 16, 33. Déjeme ver, primeramente, déjeme verificar. No, sí es Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué le parece? Todo lo que el Espíritu hará con aquellos que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Si ya tenemos a su Espíritu morando en nuestro corazón, dejémoslo guiarnos, hermanos. Hay que renunciar al yo, como dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es lo que Cristo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. ¿Realmente queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Eso cuesta, renunciar a mi pensar, a mi sentir y dejar al Señor actuar. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos? Deberíamos estar, hermanos. Es tiempo de hacerlo, hermanos. No sabemos ni cuándo Cristo viene, pero está cerca, y no sabemos cuándo moriremos, y aunque no lo sabemos, puede suceder en cualquier momento. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? Cuando el Señor nos diga: te di mi Espíritu Santo y jamás te dejaste guiar por Él. ¿Por qué? ¿Qué le va a decir? Es que el pastor tenía la culpa porque... No va a valer excusa. No va a valer excusa alguna, hermano. No habrá excusa válida. Usted y yo somos ahora parte de esta iglesia viva. Y está viva porque es de Cristo. Y está viva porque aunque lleguen o se vayan hermanos, la iglesia permanece porque es de Cristo. ¿Cuántos problemas ha pasado esta iglesia desde que usted se acuerda? ¿Se ha acabado? No. Podrán venir problemas, conflictos y lo que sea, es por un descuido nuestro, pero el Señor mantiene a su iglesia, porque Él prometió que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. Por eso usted y yo somos ahora parte de esta iglesia viva.
Esto nos compromete a estar activos, trabajando, amando, perdonando y sirviendo y esperando al Señor con gozo en su regreso glorioso. Termino con una frase que dice así: el Cristo resucitado volvió a la vida para garantizar la vida de su iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.